Encontré un billete de lotería en mi bote de basura. Mi nuera me llamó ladrona en televisión nacional. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les suena familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza, y tengo 74 años. Vivo en el tercer piso de un edificio de ladrillo en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, donde el Metrobús hace vibrar mis ventanas cada 15 minutos. Ese sonido solía molestarme. Ahora es la única compañía que me visita regularmente. Cada mañana me despierto a las 5:30. No porque quiera, sino porque mi cuerpo ya no me deja dormir más. Camino arrastrando los pies hasta mi pequeña cocina con mis pantuflas gastadas, el piso de loseta fría bajo mis pies. La cafetera cobra vida mientras miro hacia afuera en esta gris mañana de diciembre. La escarcha cubre las escaleras de emergencia y las ramas desnudas del jacarandá que de alguna manera sobrevive en esta jungla de concreto. He vivido en este departamento 12 años ya. Después de que Raúl me dejó por su secretaria, tuve que achicar todo. La casa en las lomas, el coche, los sueños. Todo se volvió más pequeño, más silencioso, más solitario. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Estaba clasificando la pila de recibos en mi mesa de cocina cuando noté que el bote de basura se estaba desbordando otra vez. Mis dedos artríticos batallaron con la bolsa de plástico y cuando la levanté, algo se cayó. Un billete de lotería arrugado, manchado con pozos de café y lo que parecía mostaza de la envoltura de un sándwich viejo. Casi lo tiro de nuevo. Casi. Algo me hizo alisarlo contra la barra. Los números apenas se veían bajo una mancha de catsup, pero los pude distinguir. Caminé hasta mi bolsa, donde guardo una libretita con los números ganadores del recorte de El Universal, que había guardado desde hace 3 días. Mis manos comenzaron a temblar antes de que terminara de revisar la primera línea. 2, 14, 28, 35, 41. Número adicional, 12. Cada uno de los números coincidía. Lo revisé otra vez. Luego, una tercera vez. Entonces me senté pesadamente en la silla de la cocina y miré ese pedazo de papel sucio como si fuera a desaparecer si parpadeaba. 570 millones de pesos. El billete valía 570 millones de pesos. Pero aquí está lo que hace esta historia tan retorcida que todavía me mantiene despierta por las noches. Este billete no debería haber estado en mi basura. Yo no apuesto. No he comprado un billete de lotería en probablemente 15 años. La última vez fue cuando Raúl y yo todavía estábamos casados, y aún así, él decía que era tirar el dinero. Entonces, ¿cómo terminó arrugado en mi basura? Déjenme contarles sobre mi hijo Miguel y su esposa Mónica. Viven en una hermosa casa colonial en Polanco con sus 2 hijos, Sofía y Andrés. Miguel trabaja en finanzas en Santa Fe, algo con inversiones y portafolios bursátiles que nunca entendí del todo. Mónica no trabaja. Se la pasa en clases de yoga y organizando galas de caridad para causas que descubre en Instagram. Me visitan exactamente 3 veces al año. Navidad, mi cumpleaños en marzo, y Día de Muertos si Mónica no tiene otros planes. Cada visita sigue el mismo guión. Llegan 45 minutos tarde. Mónica se queda pegada al teléfono, y Miguel me pregunta si me las arreglo bien con mi pensión del IMSS. Entonces Mónica empieza a mencionar cosas que necesitan. Llantas nuevas para su BMW. Sofía necesita dinero para esa clase de ballet tan cara. El techo necesita reparación. Y como una tonta, siempre encuentro la manera de ayudar. Les he dado más de 600,000 pesos en los últimos 5 años. Dinero que no podía permitirme dar, juntado de mi pequeña pensión y el trabajo de medio tiempo que mantuve en el súper hasta que mi espalda se rindió. Me decía a mí misma que eso era lo que hacían las buenas madres, las buenas abuelas. Pero sosteniendo ese billete de lotería en mi cocina, empecé a recordar las cosas diferente. 3 días antes de que encontrara el billete, Mónica me había llamado. No para ver cómo estaba, no para invitarme a cenar, para decirme que vendrían a dejar unas revistas viejas y limpiar su coche en mi lugar de estacionamiento. Solo vamos a tirar la basura en tu bote, Esperanza, me había dicho. No, mamá. Nunca, mamá.
siempre Esperanza, como si fuera la sirvienta. Se quedaron exactamente 27 minutos. Lo sé porque esperaba que se quedaran a tomar café, que preguntaran sobre la cita médica que había mencionado la vez pasada. No lo hicieron. Mónica se la pasó casi toda la visita en una llamada sobre alguna subasta de caridad. Miguel la ayudó a cargar 3 bolsas de basura de su coche al área del contenedor. Los había visto desde mi ventana mientras Mónica sacaba un puñado de papeles de su bolsa y los tiró en mi bote de basura. Billetes de lotería, había pensado en ese momento. Siempre los compraba en la gasolinera, así que cuando encontré ese billete ganador en mi basura, supe exactamente de dónde había venido. Ahora enfrentaba una decisión que cambiaría todo. ¿Llamo a Miguel y le digo que su esposa tiró 570 millones de pesos? ¿Pretendo que nunca lo vi? ¿O me quedo callada y lo reclamo yo misma? Pasé el resto de ese día caminando por mi pequeño departamento, ese billete quemándome como fuego en las manos. Toda parte racional de mí decía que debía llamar a Miguel inmediatamente. Pero otra parte, una parte que había estado creciendo con cada comentario despectivo de Mónica, cada cumpleaños olvidado, cada Navidad donde me sentí más como una obligación que como familia, susurraba algo diferente. ¿Por qué debería llamarles? Lo tiraron. En mi basura. Ni siquiera me dijeron que habían comprado billetes de lotería. Para la noche, había tomado mi decisión. La oficina de pronósticos está en el centro, en Juárez. Tomé el metro, aferrando mi bolsa como si contuviera las joyas de la corona. Todo el viaje esperé que alguien me tocara el hombro y me dijera que esto era todo un error, que era una vieja tonta viviendo en una fantasía. Pero los oficiales de lotería confirmaron lo que ya sabía. Era real. Valía exactamente 570.300.000 pesos. Y porque Mónica lo había tirado en mi bote de basura, porque lo encontré en mi propiedad, era legalmente mío para reclamarlo. El pago sería de 300 millones después de impuestos si tomaba la suma total, más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Firmé los papeles esa tarde. No le dije a nadie. Todavía no. Esa noche, me senté en mi departamento con una taza de té, mirando las luces de la ciudad y pensando en lo que este dinero podría significar. No más elegir entre el recibo de gas y los víveres. No más ver cómo se agotaban mis ahorros cada vez que Mónica mencionaba algo que necesitaban. No más sentirme como una carga cada vez que pedía ayuda para alcanzar algo en un estante alto. Por primera vez en años me sentí poderosa, pero también sentí algo más. Culpa. Estos eran los hijos de mi hijo. Esta era mi familia. ¿No debería compartir esta bendición con ellos? Decidí que lo haría. A la mañana siguiente, llamé a Miguel. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Su voz tenía ese tono que siempre tenía cuando llamaba fuera de nuestros horarios programados. No pasa nada, hijo. Solo quería decirte que encontré algo que le pertenece a Mónica. ¿Podrían venir los dos esta noche? Hubo una pausa. ¿Qué tipo de cosa? Solo vengan como a las 7. Los dos. Pasé el día limpiando mi departamento, comprando buen café y las galletas favoritas de Mónica de la panadería en Álvaro Obregón. Incluso me puse mi vestido azul, el que guardaba para ocasiones especiales. Llegaron a las 7:43. Mónica se veía molesta antes de siquiera pisar la puerta. ¿Esperanza? ¿De qué se trata esto? Mañana tenemos el partido de Andrés y todavía necesito preparar su uniforme. Los llevé a mi pequeña sala y saqué el café. Me temblaban las manos mientras metía la mano en mi bolsa y saqué el billete de lotería, ahora cuidadosamente preservado en una funda de plástico. Mónica, tiraste esto en mi bote de basura hace 3 días. Le echó un vistazo sin interés. ¿Y? Es un billete ganador. Miguel se inclinó hacia adelante. Mamá, esas cosas nunca valen más de unos cuantos pesos. Respiré profundo. Este vale 570 millones. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar la televisión de la señora García a través de las paredes delgadas. La cara de Mónica pasó por varias expresiones a la vez. Confusión, incredulidad, luego algo agudo y calculador. Eso es imposible. Le entregué los papeles de verificación de la oficina de lotería. Miguel los leyó 2 veces antes de mirarme. Mamá, ¿esto es real? Es real. Mónica estaba de pie,
caminando por mi pequeña sala como un animal enjaulado. Espera un momento. Yo compré ese billete, con mi dinero, en el Oxxo de Masaryk. Y lo tiraste, dije tranquilamente. Lo tiré en tu bote de basura. Eso no lo hace tuyo. Su voz se estaba alzando. Miguel leía los papeles otra vez, su cara pálida. Mónica, te tienes que calmar, dijo. No me digas que me calme. Tu madre está tratando de robarnos nuestro dinero. La palabra robar me pegó como una bofetada. No estoy robando nada. Lo tiraste. En tu bote de basura. En mi propiedad. Los oficiales de la lotería confirmaron que es legalmente mío. La cara de Mónica estaba roja ahora. ¿Legal? Ya veremos qué tan legal es cuando llame a mi abogado. Miguel, di algo. Mi hijo me miró con una expresión que nunca había visto antes. No exactamente enojo, pero algo cercano. Desilusión, tal vez. Mamá, tú sabes que este billete le pertenece a Mónica. Lo tiró Miguel. Cometió un error. Un error de 570 millones de pesos que tiró en mi basura, sin siquiera decirme que había comprado billetes de lotería. Me levanté, sintiéndome más firme de lo que me había sentido en años. Vine a ustedes dos porque quería compartir esto. Iba a sugerir que lo dividiéramos en 3 partes. Pero si piensan que soy una ladrona por reclamar algo que fue tirado en mi propiedad, entonces tal vez no tenemos nada más que discutir. Mónica estaba sacando su teléfono. Voy a llamar a TV Azteca. Les encantan las historias sobre abuso de ancianos. ¿Abuso de ancianos? Casi me reí. Mónica, les he dado a ti y a Miguel más de 600,000 pesos en los últimos 5 años. Dinero que no podía permitirme. ¿Cuándo me han dado ustedes algo que no sean críticas y demandas? Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Porque somos familia. Porque se supone que debes ayudar a la familia. Y la familia se supone que se trate con respeto. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en algo que no fuera una obligación? Miguel también se levantó, su cara sonrojada. Mamá, esto no se trata de nuestra relación. Se trata de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Pude sentir 20 años de palabras tragadas subiendo por mi garganta. Lo correcto habría sido que Mónica me llamara cuando ganó en lugar de tirar el billete como basura. Lo correcto habría sido tratarme como familia en lugar de como un cajero automático conveniente. Estás siendo ridícula, saltó Mónica. Nadie te trata como cajero automático. Caminé hasta el cajón de mi cocina y saqué una libretita donde había estado llevando cuenta de cada pedido de dinero durante los años. Febrero 2019. 60,000 pesos para las clases de ballet de Sofía. Junio 2019. 30,000 para la reparación del coche de Miguel. Octubre 2019. 40,000 para tu endodoncia, Mónica. Diciembre 2019. 100,000 para regalos de Navidad porque habías gastado de más. ¿Sigo? El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Enero 2020. 80,000 para el campamento de verano de Andrés. Marzo 2020. 20,000 para víveres cuando le redujeron las horas a Miguel. Julio 2020. Dijo Miguel en voz baja. Octubre 2021. 50,000 para su viaje de aniversario a Cancún. Noviembre 2021. 15,000 para la cena de Día de Muertos en su casa, a la que ni siquiera fui invitada. El teléfono de Mónica estaba en su mano, pero no estaba marcando. Diciembre 2021. 20,000 para regalos de Navidad. Otra vez. Febrero 2022. 14,000 para ropa nueva de Sofía. ¿Sigo? Porque tengo 3 páginas más. Cerré la libreta. Más de 600,000 pesos, Miguel. Y en todo ese tiempo, ¿cuántas llamadas recibí preguntando cómo me sentía? ¿Cuántas invitaciones a cenar que no vinieran con una petición de dinero? ¿Cuántas veces me ofrecieron ayuda con algo? Mi hijo estaba mirando el piso. Tuve neumonía la primavera pasada, continué. Estuve en cama 2 semanas. ¿Saben cómo me enteré de que ninguno de ustedes sabía? Porque cuando finalmente me recuperé lo suficiente para ir al súper, me topé con su vecina, la señora Martínez. Me preguntó si ya me sentía mejor, y cuando me vi confundida, dijo que Mónica había mencionado en el club de lectura que había estado enferma. Me volví a sentar, de repente cansada. Hablaron de mi enfermedad con extraños antes de hablar conmigo.
Mamá, empezó Miguel. No, no he terminado. Miré directamente a Mónica. ¿Quieres llamarme ladrona en televisión? Adelante. Pero asegurémonos de que tengan toda la historia. Hablemos de cómo has tratado a la madre anciana de tu esposo durante los últimos 15 años. Hablemos de cada cumpleaños que has olvidado. Cada día de las madres que me hiciste sentir incómoda. Cada vez que pusiste los ojos en blanco cuando hablé. La cara de Mónica estaba blanca ahora. Estás exagerando. ¿En serio? La Navidad pasada, te la pasaste toda la cena en el teléfono planeando tu fiesta de Año Nuevo. Cuando te pregunté si tal vez podrías hacer un espacio en tu calendario para almorzar conmigo alguna vez, dijiste, a lo mejor, Esperanza, si se calman las cosas. Las cosas nunca se calmaron, ¿verdad? Me levanté y caminé a mi ventana, mirando hacia las vías del Metrobús. He estado sola tanto tiempo que olvidé cómo se sentía importarle a alguien. Encontrar ese billete no solo me dio dinero, me dio una opción. Por primera vez en décadas, tenía el poder de decir no. Cuando me volteé, los dos me estaban mirando. No te estoy robando, Mónica. Tiraste ese billete, pero tampoco te voy a dar lo que tiraste y pretender que nunca pasó. Tengo 74 años. He pasado los últimos 20 años poniendo las necesidades de todos antes que las mías. Tal vez es hora de que me ponga a mí primero por una vez. Mónica estaba texteando furiosa. Ya veremos qué piensa TV Azteca de esta historia. Perfecto, dije. Asegúrate de contarles también sobre los 600,000 pesos. Se fueron sin terminar su café. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera preocupada por las amenazas de Mónica, sino porque seguía escuchando mi propia voz diciendo esas palabras. Palabras que había estado guardando adentro por décadas. Tal vez es hora de que me ponga a mí primero por una vez. A la mañana siguiente, mi timbre sonó a las 8. Abrí para encontrar a mi nieta de 13 años, Sofía, parada en el pasillo con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿es cierto? ¿Lo del billete de lotería? La dejé pasar y le hice chocolate caliente. Es cierto, mi amor. Mamá dice que se lo robaste. Me senté junto a ella en mi pequeño sillón. Sofía, si yo tiro una manzana a la basura, ¿y tú la encuentras después? ¿Me robaste mi manzana? Lo pensó. No, la tiraste. Exacto. Tu mamá tiró el billete de lotería en mi bote de basura y se fue. No sabía que valía dinero, pero lo tiró. ¿Entonces no es robo? La gente de la lotería dice que no es robo. La ley dice que no es robo. Pero más importante, Sofía, aunque tu mamá hubiera guardado ese billete, ¿algo de ese dinero habría sido gastado en hacer mejor la vida de tu abuela? Sofía estuvo callada por un largo momento. Probablemente no. Probablemente no. Estuve de acuerdo. Entonces me abrazó, más fuerte de lo que me había abrazado en años. Me da gusto que lo encontraste, abuela. Te mereces algo bueno. Después de que se fue Sofía, tomé una decisión. Llamé a un abogado. La licenciada Patricia Mendoza tenía cabello plateado y ojos amables detrás de lentes de alambre. Su oficina daba al zócalo, y me sirvió té en tazas de porcelana mientras le expliqué mi situación. Señora Morales, dijo cuando terminé, legalmente está absolutamente libre de culpa. El billete fue descartado en su propiedad. Tiene todo el derecho de reclamarlo. ¿Pero moralmente? Se reclinó en su silla. Esa no es una pregunta legal. Pero si me permite hablar como mujer que también ha lidiado con familiares difíciles, a veces defenderse no es egoísta. A veces es necesario. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 15 años. Fui de compras de ropa. De compras de verdad, no solo agarrar lo que estuviera en oferta en Liverpool. Compré un hermoso abrigo de lana azul marino, bufandas suaves de cachemira, zapatos cómodos que realmente me quedaran bien. Me corté y peiné el cabello en un salón en lugar de recortármelo yo misma en el espejo del baño. Cuando me miré en el espejo esa noche, vi a una mujer que apenas reconocía. No porque me viera más joven, sino porque me veía segura. A la mañana siguiente, la historia de Mónica salió en TV Azteca. Estaba sentada en mi nueva silla, usando mi nuevo abrigo azul, cuando mi teléfono empezó a sonar. La reportera me había pintado como una mujer vieja y codiciosa que le había robado un billete de lotería a su propia familia. Mónica lloró en cámara.
hablando de lo devastados que estaban sus hijos, de cómo habían estado contando con ese dinero para la colegiatura universitaria. Colegiatura universitaria. Sofía tenía 13 años y Andrés tenía 11. La historia me hizo parecer la villana, pero algo inesperado pasó. Los comentarios en el sitio web de la estación empezaron a llegar a montones, y la mayoría no estaba del lado de Mónica. ¿Por qué estaba tirando billetes de lotería si le importaba el dinero? Esto me suena a abuso financiero clásico de ancianos. Bien por la abuela. Ya era hora de que alguien se defendiera. La señora García del pasillo tocó mi puerta esa tarde. Esperanza, vi a esa mujer horrible en la tele. No te preocupes por lo que piense la gente. Todos en este edificio sabemos cómo te tratan. Entonces la señora Rodríguez del segundo piso vino con empanadas caseras. Escuché a tu familia en el teléfono en el pasillo una vez, dijo calladamente. La manera en que hablaban de ti me dio tanto coraje. Uno por uno, mis vecinos vinieron a ver cómo estaba. Gente con la que apenas había hablado durante años, que aparentemente habían estado observando y escuchando, y notando cómo me trataban mi hijo y mi nuera. Vemos cómo te iluminas cuando esos niños vienen de visita, dijo el señor Kim del departamento de enfrente. Y vemos lo triste que te ves después de que se van. Había estado rodeada de comunidad todo este tiempo y nunca me había dado cuenta. Esa noche, Sofía me llamó. Abuela, mamá me hizo ver su entrevista. Dijo que estabas haciendo quedar mal a nuestra familia. ¿Tú qué piensas, mi amor? Yo creo que ella hizo quedar mal a nuestra familia solita. 3 días después, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Miguel. Mamá, necesitamos hablar. Vino solo esa tarde. Sin Mónica, sin los niños, sin su energía usual de andar corriendo. Se sentó en mi sala y miró alrededor como si la estuviera viendo por primera vez. Se ve bonito aquí, dijo. Acogedor. Había estado redecoración con algo de mis ganancias. Cortinas nuevas, una silla cómoda para leer, fotografías enmarcadas de barrios de la Ciudad de México que siempre había amado. Gracias. Mamá, te debo una disculpa. Esperé. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre los 600,000 pesos. Sobre las llamadas telefónicas y los cumpleaños. Se pasó las manos por el cabello. Tienes razón. Te hemos estado tratando terriblemente. Miguel, no, déjame terminar. Mónica me ha estado presionando para mantener distancia de ti por años. Decía que eras muy necesitada, muy demandante, pero nunca demandaste nada. Solo diste, y diste, y diste. Se levantó y caminó a mi ventana, mirando hacia las vías del Metrobús. Recuerdo cuando papá se fue. Trabajaste 3 empleos para mantenernos en la casa. Nunca te compraste nada, nunca te quejaste. Y de alguna manera crecí pensando que eso era normal, que las madres solo se suponía que sacrificaran todo. Elegí sacrificarme por mis hijos, dije calladamente. Eso es lo que hacen las madres. Pero los hijos se supone que crezcan y cuiden de sus madres también. ¿Cuándo fue la última vez que te compré un regalo de cumpleaños? Un regalo real, no solo una tarjeta que Mónica escogió en el Oxxo. No podía recordar. ¿Cuándo fue la última vez que te llamé solo para saber cómo estuvo tu día? Tampoco podía recordar eso. Mamá, tengo 46 años. Gano más dinero del que jamás soñé cuando estaba creciendo en esta ciudad. Tengo inversiones, portafolios de acciones, bienes por millones de pesos. Y tú estás viviendo en un tercer piso sin elevador con un sistema de calefacción que apenas funciona, usando el mismo abrigo que has tenido por 10 años. Se volteó hacia mí. Eso no es porque no tienes un hijo que te ama. Es porque tienes un hijo que ha sido egoísta y ciego, y que ha dejado que su esposa dicte cómo tratamos a nuestra familia. Miguel, no tienes que... Sí, tengo que. Te he visto hacerte más pequeña y más callada durante los años. Y me dije que era solo la edad, pero no era la edad. Éramos nosotros. Te estábamos haciendo desaparecer. Se volvió a sentar, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. No quiero el dinero de la lotería, mamá. Nunca debí haber actuado como si lo mereciera. Mónica se equivocó al tirarlo, y yo me equivoqué al actuar como si te lo hubieras robado. Pero quiero pedirte algo más. Quiero preguntarte si me dejarías ser tu hijo otra vez. Realmente tu hijo.
No solo el tipo que aparece 3 veces al año y te deja sintiéndote más sola que antes. Empecé a llorar entonces. No lágrimas tristes, sino lágrimas de alivio tan abrumador que no podía hablar. Quiero llevarte a cenar cada domingo. Cenas reales, en restaurantes bonitos donde podamos platicar. Quiero llamarte cada miércoles solo para escuchar sobre tu día. Quiero ayudarte a encontrar un mejor departamento, en un edificio con elevador y más cerca de mí. Miguel, quiero que conozcas a mis hijos. Realmente los conozcas. No solo los veas cuando Mónica los está apurando para salir. Quiero que sepan quién es su abuela de la manera que debería haberlos estado dejando conocerte todo este tiempo. ¿Qué hay de Mónica? Su cara se oscureció. Mónica y yo vamos a tener conversaciones muy serias sobre cómo trata a la gente que amo, empezando contigo. Esa noche, después de que se fue Miguel, me senté en mi nueva silla y pensé sobre el perdón. ¿Cómo no significa pretender que nada pasó? ¿Cómo significa elegir construir algo mejor de lo que queda? Pero la historia no había terminado todavía. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono sonando sin parar. TV Azteca estaba pasando una historia de seguimiento, y esta vez, habían hecho su investigación. Una joven reportera llamada Jessica Martínez aparentemente había pasado la semana investigando las afirmaciones de Mónica. Había hablado con mis vecinos, revisado registros públicos, incluso había encontrado grabaciones de las cámaras de seguridad del Oxxo, donde Mónica decía haber comprado el billete de lotería. Las grabaciones mostraban a Mónica comprando cigarros y una Coca Light. Ningún billete de lotería. Pero más dañino que eso, Jessica había obtenido de alguna manera los registros bancarios de Mónica mostrando retiros regulares de mi cuenta durante los últimos 5 años. Dinero que les había dado que nunca mencionaron en la primera entrevista. La segunda historia pintó una imagen muy diferente. Una mujer anciana que había estado apoyando financieramente a la familia de su hijo por años, solo para ser llamada ladrona cuando reclamó un billete de lotería descartado. La llamada de Mónica llegó al mediodía. «Tú hiciste esto», dijo sin ningún saludo. «Llamaste a esa reportera y le diste nuestra información bancaria». «Nunca he hablado con ninguna reportera, Mónica». «No me mientas. ¿Cómo más sabría sobre el dinero? Tal vez es buena en su trabajo». «Esto está destruyendo mi reputación. Mis amigas están haciendo preguntas. La junta directiva de la caridad está reconsiderando mi posición». Casi sentí lástima por ella. Casi. «Mónica, fuiste a televisión y me llamaste ladrona. Sabías que habías tirado ese billete, y sabías que habías estado tomando dinero de mí por años, pero pensaste que podías avergonzarme para que te diera 570 millones de pesos de todas formas. No es tan simple. Es exactamente tan simple. Esperanza, por favor, podemos arreglar esto. Podemos dividir el dinero como sugeriste originalmente. Esa oferta expiró cuando me llamaste ladrona en televisión. No puedes estar hablando en serio». «Hablo muy en serio». Hubo una pausa larga. Entonces Mónica dijo algo que reveló más sobre su carácter que cualquier otra cosa que hubiera hecho. «Está bien, pero no esperes ver a los niños nunca más. Mónica, esos niños no son tu propiedad. No son fichas de negociación. Son seres humanos que merecen conocer a su abuela. Ya veremos». Colgó. Esa tarde, Sofía me llamó llorando. «Abuela, mamá dice que ya no podemos verte. Dice que eres mala influencia». Se me rompió el corazón. «Sofía, mi amor, tienes 13 años. En unos años podrás tomar tus propias decisiones sobre a quién quieres ver. Pero es mucho tiempo». «Lo sé, mija, pero voy a estar aquí esperando cuando estés lista. Esto es tan injusto. Andrés también está llorando. No entiende por qué no puede ver a su abuela». Después de colgar, me senté en mi departamento sintiendo todo el peso de lo que me había costado defenderme. El dinero no importaba mucho cuando se medía contra perder a mis nietos. Pero entonces recordé algo que había dicho la señora Rodríguez, sobre escuchar a Mónica y Miguel pelear en el pasillo sobre mí, sobre cómo Mónica había estado presionando a Miguel para sacarme de sus vidas por años. Mónica no me estaba quitando a los niños por el billete de lotería. Finalmente estaba haciendo lo que había querido hacer todo el tiempo. La diferencia era que ahora no lo podía hacer calladamente. Ahora todos podían ver exactamente qué tipo de persona era. Miguel me llamó esa noche. «Mamá,
Escuché sobre la amenaza de Mónica. Está enojada. Lo entiendo. No, no entiendes. Ella no decide si mis hijos ven a su abuela. Yo sí. Nosotros sí. Miguel, no quiero causar problemas en tu matrimonio. No estás causando problemas. Estás revelando problemas que ya existían. El siguiente sábado, Miguel me recogió en su coche. No para una de nuestras visitas obligatorias, sino para algo nuevo. ¿A dónde vamos? A ver departamentos. Había encontrado uno hermoso de una recámara en La Condesa, solo 6 cuadras de su casa. Pisos de duela, ventanas grandes, elevador y portero. Cerca del parque, cerca de buenos restaurantes, cerca de mis nietos. Miguel, esto es muy caro. Mamá, ganaste 570 millones de pesos. Te lo puedes permitir. Pero nada. Nunca te has comprado nada bonito. Has vivido en ese tercer piso 12 años, dándonos dinero que no te podías permitir mientras usabas calentones, porque tu casero no arreglaría la calefacción. El departamento era perfecto, lleno de luz y cálido, con vista al parque donde las familias paseaban a sus perros y los niños jugaban en los columpios. ¿Qué piensas?, preguntó Miguel. Creo que es el lugar más hermoso que he visto. Puse el depósito esa tarde. El día de la mudanza llegó 3 semanas después. Mis vecinos del edificio viejo formaron una cuadrilla de mudanza improvisada, cargando cajas y ofreciéndose para ayudarme a instalarme. La señora García tenía lágrimas en los ojos cuando me abrazó para despedirse. «Me hablas», dijo. «No te olvides de nosotros los pobres ahora que eres rica». «Nunca», prometí. El nuevo departamento se sentía como un sueño. Compré muebles que hacían juego, arte para las paredes, plantas para los alféizares. Me instalé cable, algo de lo que había prescindido por años para ahorrar dinero. Compré libros y revistas y buen café. Pero la mejor parte eran las cenas dominicales con Miguel y los niños. Cada semana me recogía e íbamos a algún lugar nuevo. Sofía me contaba sobre la escuela y sus amigas y sus sueños de ser bióloga marina. Andrés me enseñaba su colección de cartas Pokémon y me enseñó a jugar ajedrez. Mónica nunca se nos unía. Miguel decía que estaba resolviendo algunas cosas, pero podía ver la tensión en su cara. Su matrimonio se estaba desbaratando, y aunque me sentía triste por los niños, no podía pretender estar apenada de que las manipulaciones de Mónica finalmente la estuvieran alcanzando. La primavera llegó temprano ese año. Me uní a un centro de adultos mayores en La Condesa y me inscribí a clases de pintura. Siempre había querido aprender a pintar, pero nunca había tenido el tiempo o dinero para materiales de arte. Mi primera pintura fue terrible. Un tazón de fruta chueco que parecía más como rocas de colores, pero amé cada minuto de crearla. El arte no se trata de ser bueno, me dijo mi instructor. Se trata de expresión. Empecé a pintar escenas de mi niñez en la Ciudad de México, el viejo barrio donde había crecido, desde entonces gentrificado más allá del reconocimiento. La fonda donde Raúl y yo tuvimos nuestra primera cita, el hospital donde nació Miguel. Cada pintura era un recuerdo preservado, un pedazo de mi vida dado forma y color. 3 meses después de que me mudé, Sofía empezó a tomar el pecero para visitarme después de la escuela. Solo 1 hora o 2 antes de que Miguel la recogiera. Hacíamos tarea juntas, o le enseñé a tejer, o solo platicábamos sobre su día. Una tarde, me preguntó algo que me rompió el corazón. «Abuela, ¿por qué nunca peleaste antes? ¿Qué quieres decir, mi amor? Cuando mamá era mala contigo, cuando olvidaba tu cumpleaños o ponía los ojos en blanco cuando hablabas, ¿por qué nunca te enojaste?» Pensé en cómo responderle. ¿Cómo explicar décadas de pequeños compromisos y palabras tragadas? Tenía miedo, dije finalmente. ¿De qué? De estar sola, de perderlos a todos ustedes. Pensaba que si seguía dando, seguía ayudando, seguía siendo útil, entonces todos me seguirían amando. Pero así no funciona el amor, dijo Sofía con la claridad que solo tienen los niños. No, mija, no funciona así. El amor real no tiene condiciones. Así es. ¿Entonces mamá nunca te amó de verdad? La acerqué hacia mí. Creo que tu mamá también tiene miedo. Miedo de muchas cosas. A veces cuando la gente tiene miedo, lastima a otros para sentirse mejor. Eso no es excusa. No, no lo es.
pero es una explicación. Ese verano, hice algo que nunca había hecho antes. Planeé unas vacaciones, unas reales, no solo un fin de semana visitando parientes o un día de campo a Xochimilco. Reservé un crucero a Alaska, algo con lo que había soñado desde que era joven leyendo National Geographic en la biblioteca. Miguel estaba emocionado por mí. Mamá, te lo mereces. Nunca has tomado vacaciones reales en toda tu vida. Tenía razón. Incluso cuando Raúl y yo estábamos casados, nuestros viajes habían sido prácticos. Visitar a sus padres o escapadas baratas de fin de semana para ahorrar dinero. El crucero fue mágico. Vi glaciares partiéndose en el océano, ballenas saltando en la distancia. Comí salmón fresco de aguas de Alaska. Conocí a otros viajeros y compartí historias y me reí hasta que me dolieron los costados. Pero la parte más maravillosa fue el silencio. Horas de estar parada en la cubierta, viendo pasar el mundo, sin que nadie necesitara nada de mí, sin recibos de qué preocuparme, sin llamadas telefónicas pidiendo dinero, sin obligaciones más que conmigo misma. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté verdadera paz. Cuando regresé a casa, encontré 17 mensajes en mi contestadora de Mónica. Los mensajes empezaron calmados y progresaron a cada vez más frenéticos. Aparentemente, ella y Miguel se estaban divorciando, y quería discutir mi papel en sus problemas maritales. Los borré todos sin escuchar hasta el final. Miguel vino la siguiente noche, viéndose agotado. ¿Cómo estuvo Alaska? Hermoso. ¿Cómo estás aguantando? Se encogió de hombros. Ha estado viniendo desde hace tiempo, mamá. El billete de lotería fue solo la gota que derramó el vaso. Lo siento. No lo sientes. Mónica tomó sus decisiones. Eligió tratarte mal por 15 años. Eligió tirar un billete de lotería ganador. Eligió ir a televisión y llamarte ladrona en lugar de admitir que había cometido un error. Se sentó pesadamente en mi nueva silla. Pero sobre todo, eligió tratar de mantener a mis hijos alejados de su abuela como castigo. Ahí fue cuando supe que no podía seguir casado con ella. ¿Qué hay de Sofía y Andrés? Custodia compartida. Van a vivir conmigo la mayor parte del tiempo. Mónica se va a regresar a California a vivir con su hermana. Sentí alivio. Mis nietos se quedarían en la Ciudad de México. Hay algo más, dijo Miguel. He estado pensando mucho sobre el dinero, sobre cómo te tratamos todos esos años. Miguel, no necesitas. Sí necesito. He abierto una cuenta de ahorros para ti. Voy a poner 50,000 pesos cada mes. Dinero que debería haberte estado dando todo este tiempo en lugar de tomártelo. Ya no necesito tu dinero. Sé que no lo necesitas. Pero yo necesito dárselo. Necesito mostrarte que el amor no es solo tomar. Es dar de regreso. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Que seas mi hijo otra vez es todo lo que necesito. Vas a tener ambas cosas. Ese otoño, Sofía empezó la preparatoria. Había crecido 7 centímetros durante el verano y desarrolló un interés en el periodismo, inspirada por el reportaje de investigación de Jessica Martínez. Quiero contar historias que importen, me dijo. Como la historia sobre ti y el billete de lotería. ¿Qué historia es esa? Sobre defenderte, sobre no dejar que la gente te pisotee solo porque son familia. Estaba escribiendo un ensayo para su clase de español sobre dilemas éticos. ¿Puedo entrevistarte, abuela? ¿Sobre tu decisión de quedarte con el billete? Pasamos una tarde en mi departamento, Sofía haciendo preguntas reflexivas mientras yo trataba de explicar la complejidad de mi situación. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó finalmente. ¿Me arrepiento de quedarme con el billete? Sí. Pensé sobre esto cuidadosamente. No. Me arrepiento de que quedármelo haya sido necesario. Me arrepiento de que tus papás me pusieran en una posición donde tuve que elegir entre que se aprovecharan de mí y que me llamaran ladrona, pero no me arrepiento de elegirme a mí por una vez. Bien, dijo firmemente. No deberías. El invierno llegó temprano ese año, pero no lo estaba temiendo como en años pasados. Mi nuevo departamento se mantenía caliente, tenía dinero para buena comida y ropa abrigadora, y tenía planes de cena con mi familia cada domingo. En la mañana de Navidad, Miguel y los niños vinieron a mi departamento para abrir regalos.
Era la primera Navidad en décadas donde no me había sentido como una ocurrencia tardía o una obligación. Sofía me dio una copia enmarcada de su ensayo, titulado El valor de mi abuela. Andrés me había hecho un juego de ajedrez en su clase de carpintería, con piezas talladas para parecer diferentes monumentos de la Ciudad de México. Mis regalos para ellos no eran solo tarjetas de regalo compradas a última hora como en años pasados. Había elegido cuidadosamente cosas que reflejaran sus intereses y personalidades. Materiales de arte para Sofía, que había empezado a dibujar. Un telescopio para Andrés, que se había fascinado con la astronomía. «Esta es la mejor Navidad», dijo Andrés, y me di cuenta de que era la mía también. Esa tarde, Mónica llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. «Esperanza, soy Mónica. Lo sé. Estoy llamando para disculparme. Esperé. Lo que hice el año pasado estuvo mal. Todo. La manera en que te traté. Las cosas que dije en la tele. Tratar de mantener a los niños alejados de ti. Estaba enojada y avergonzada, y la pagué contigo. Gracias por decir eso. Perdí mi matrimonio por esto. Perdí a mis hijos. Tuve que regresarme a California con la cola entre las patas. Siento que hayas estado batallando». Hubo una pausa larga. «¿En serio?» Consideré esto. «Sí, siento que te hayas sentido tan insegura que tuviste que humillar a otras personas para sentirte mejor. Siento que hayas tenido tanto miedo de no tener control que tiraste un matrimonio y una relación con tus hijos. Siento genuinamente tu dolor, Mónica. Pero no sientes haberte quedado con el billete». «No, no siento eso. Me lo imaginé». Otra pausa. «Los niños están felices», dijo finalmente. «Sofía me manda fotos a veces. De ti enseñándole a tejer, de Andrés jugando ajedrez. Hablan mucho de ti en nuestras videollamadas. Son niños maravillosos. Lo son, y te aman. Te aman real y genuinamente. No porque les des cosas, sino porque los escuchas. Porque los haces sentir importantes. Son importantes. Lo sé ahora. No siempre lo supe. Después de que colgó, me senté en mi silla mirando la nieve caer en el Parque México. Los niños se estaban deslizando por la colina mientras sus papás los veían desde las bancas, el aliento visible en pequeñas nubes de aire tibio. Pensé sobre el perdón otra vez. ¿Cómo no se trata de olvidar lo que pasó o pretender que no dolió? Se trata de elegir no dejar que las acciones de alguien más envenenen tu propio corazón. Perdoné a Mónica ese día, no porque se lo mereciera, sino porque yo merecía la paz que viene con dejar ir la ira. La primavera llegó con una explosión de color en el parque. Había tomado la fotografía además de la pintura, y pasé horas capturando la ciudad que amaba en diferentes estaciones y luces. Una mañana, estaba fotografiando tulipanes cuando una mujer joven se me acercó. «Disculpe, ¿es usted Esperanza Morales?». Me tensé, preguntándome si esta era otra reportera. «Soy María Santos. Vi su historia en las noticias el año pasado». «Ah, solo quería agradecerle». «¿Agradecerme?». Mi abuela estaba en una situación similar. Mi tía le estaba quitando dinero, tratándola terriblemente, haciéndola sentir culpable por pedir ayuda. Pero después de que vio su historia, finalmente se defendió. María sacó su teléfono y me mostró una foto de una mujer anciana, sonriendo en un departamento brillante y alegre. Se mudó del sótano de mi tía y se consiguió su propio lugar. Dejó de darle dinero a familiares que solo la llamaban cuando necesitaban algo. Empezó a decir que no. ¿Cómo está? Más feliz de lo que la he visto jamás. Se unió a un club de lectura. Empezó a ser voluntaria en el refugio de animales. Tiene una vida ahora, no solo una existencia. María me apretó la mano. Así que gracias. Su valentía le dio valentía a ella. Después de que se fue, me senté en una banca del parque y lloré. Lágrimas felices esta vez. Pensé en todas las cartas que había recibido durante el año pasado, de personas ancianas que habían visto mi historia y encontrado la fuerza para poner límites con familiares explotadores, de hijos adultos que se habían reconocido en la historia de Miguel y se habían acercado a padres que habían estado descuidando. El billete de lotería me había dado libertad financiera, pero compartir mi historia me había dado algo incluso más valioso:
El conocimiento de que mi experiencia importó, que otras personas se habían visto en mi situación y habían encontrado el valor para cambiar sus propias vidas. Ese verano, empecé a ser voluntaria en un centro de adultos mayores, enseñando clases de arte y dirigiendo grupos de apoyo para adultos mayores, lidiando con conflicto familiar. No era trabajo fácil. Había mucho dolor en esos cuartos, pero era satisfactorio de maneras que nunca había experimentado. También empecé a salir con alguien. A los 75, pensé que esa parte de mi vida había terminado, pero entonces conocí a Roberto en el centro de adultos mayores. Era viudo, un maestro retirado con ojos amables y un sentido del humor gentil. Nuestra primera cita fue café y una caminata por el zoológico de Chapultepec. La segunda fue cena en un restaurantito italiano en la zona rosa. Para nuestra tercera cita, me di cuenta de que me estaba enamorando otra vez. Nunca pensé que esto me pasaría a esta edad, le dije. El amor no tiene fecha de caducidad, respondió. Miguel estaba emocionado cuando le presenté a Roberto. No te había visto tan feliz desde que era niño, dijo. Tenía razón. Me sentía más ligera, más joven, más viva de lo que me había sentido en décadas. Sofía, ahora de 16 y aún más reflexiva que antes, me preguntó un día, «Abuela, ¿crees que habrías conocido a Roberto si no hubieras encontrado el billete de lotería?» Era una buena pregunta. No sé, mi amor, pero creo que necesitaba aprender a valorarme antes de poder dejar que alguien más me valorara. Eso tiene sentido. El dinero de la lotería me dio opciones que nunca había tenido, pero el cambio real vino de decidir que merecía mejor trato. El dinero solo hizo más fácil hacer cumplir esa decisión. Ahora, 2 años después, me despierto cada mañana en mi hermoso departamento, hago café en mi cocina soleada y miro hacia una ciudad que se siente llena de posibilidades en lugar de limitaciones. Pienso en ese día cuando encontré el billete de lotería arrugado en mi bote de basura. Cómo se sintió como ver una luz en la oscuridad. No tenía idea de que esa luz iluminaría no solo mi cuenta de banco, sino toda mi vida. El dinero fue maravilloso. La libertad de la preocupación financiera, la habilidad de viajar y comprar cosas bonitas y ayudar a otros. Todo eso fue un regalo que nunca esperé recibir, pero el premio real fue aprender a defenderme. Aprender que el amor no debería venir con etiqueta de precio. Aprender que estar sola no es lo peor que te puede pasar, que te den por sentado es peor. Miguel y yo cenamos cada domingo, justo como prometió. No cenas de obligación donde todos ven el reloj, sino conversaciones reales donde compartimos nuestras vidas. Se volvió a casar, con una mujer maravillosa llamada Catherine, que me trata como familia desde el día 1, no porque quiera algo de mí, sino porque es el tipo de persona que es. Andrés tiene 18 años ahora, estudiante de primer año en el TEC estudiando computación. Todavía viene a jugar ajedrez conmigo cada miércoles después de clase. Sofía es estudiante del último año de prepa, editora del periódico escolar, planeando estudiar periodismo en la UNAM. Ya ha escrito 3 artículos más inspirados por mi historia, todos sobre temas de justicia social que afectan a personas ancianas. Mónica y yo intercambiamos tarjetas de Navidad ahora, cordiales pero distantes. Se volvió a casar también, con alguien que conoció en California. Espero que haya aprendido a ser más amable con la gente que la ama, pero esa ya no es mi responsabilidad. Todavía tengo el billete de lotería original, enmarcado en mi recámara. No como trofeo, sino como recordatorio. Un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas vienen disfrazadas como basura. A veces defenderte se siente como lo más difícil del mundo, pero en realidad es el comienzo de todo lo bueno. Más importante, que nunca es demasiado tarde para reclamar lo que te pertenece, sea un billete de lotería, respeto de tu familia, o solo el derecho de vivir tu vida en tus propios términos. Alguna gente piensa que tuve suerte de encontrar ese billete. Tienen razón, pero no de la manera que piensan. Tuve suerte de encontrarlo en exactamente el momento de mi vida cuando finalmente estaba lista para reclamarlo. Cuando finalmente estaba lista para dejar de disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. La verdadera fortuna no estaba en los números de ese billete.
Estaba en aprender que valía la pena pelear por mí, que mi felicidad importaba, que el amor sin respeto no es realmente amor del todo. ¿Y saben qué? El dinero ha estado padre, pero la paz no tiene precio. Si han vivido algo similar, si alguna vez los han hecho sentir que su único valor es lo que pueden darles a otras personas, quiero que sepan que merecen mejor. Merecen ser amados por quienes son, no por lo que pueden proveer. Merecen decir no sin sentirse culpables. Merecen ponerse a ustedes mismos primero a veces. Pero lo que he aprendido desde entonces ha sido incluso más profundo. El billete de lotería fue solo el principio. Fue el catalizador que me forzó a examinar no solo mi relación con mi familia, sino mi relación conmigo misma. ¿Saben? Después de que Roberto y yo llevábamos saliendo como 6 meses, me preguntó algo que me dejó helada. Estábamos caminando por la orilla del lago de Xochimilco, viendo el amanecer pintar el agua de dorado, cuando dijo: «Esperanza, ¿qué te gustaba hacer antes de que pasaras todo tu tiempo cuidando a todos los demás?». No le pude responder. Literalmente no podía recordar. Por tantos años, me había definido completamente a través de mis relaciones con otras personas. Era la mamá de Miguel, la esposa de Raúl, la abuela de Sofía y Andrés, la fuente conveniente de fondos de emergencia de Mónica. Pero, ¿quién era yo cuando quitaba todo eso? Solía leer, dije finalmente. Solía amar leer. ¿Qué tipo de libros? Pensé más. Novelas de misterio. Me gustaba tratar de resolver el rompecabezas antes que el detective. Y poesía. Solía leer poesía y a veces tratar de escribir la mía. Roberto sonrió. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste un poema? No podía recordar. Probablemente no desde que Miguel era pequeño. Tal vez hace 30 años. Ese fin de semana, fui a una librería por primera vez en años. No para comprar un libro de cocina o uno de autoayuda sobre manejar las finanzas con una pensión fija, sino solo para curiosear, para redescubrir lo que realmente disfrutaba. Me fui a casa con 6 novelas de misterio y un cuaderno con una cubierta azul profundo, que me recordó al lago de Xochimilco. Esa noche, me senté en mi silla cómoda y traté de recordar cómo se sentía escribir solo por el gozo de hacerlo. El primer poema fue terrible. Rimas torpes sobre encontrar billetes de lotería y defenderse de abusones. Pero el segundo fue mejor. Era sobre el metrobús que solía molestarme tanto y cómo había aprendido a escuchar música en su ritmo. Para el tercer poema estaba llorando. No lágrimas tristes, sino lágrimas de reconocimiento. Estaba recordando quién solía ser, antes de que la vida me desgastara hasta convertirme en alguien que se disculpaba por existir. Le enseñé los poemas a Roberto unas semanas después, nerviosa como una adolescente enseñándole una carta de amor a su primer novio. «Estos están hermosos», dijo. «Tienes un don real. Son solo garabatos tontos». No, no lo son. Es tu voz. Tu voz real, no la voz que usas para hacer sentir cómodos a todos los demás. Empecé a mostrar mi trabajo en el Centro de Adultos Mayores. Había una noche de micrófono abierto mensual, donde los residentes podían compartir talentos, cantar, tocar instrumentos, leer sus escritos. Había estado asistiendo por meses, pero nunca participando. La primera vez que leí uno de mis poemas en voz alta, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Era un poema sobre mi viejo departamento, sobre aprender a encontrar belleza en cosas pequeñas y gastadas. Cuando terminé, el cuarto estuvo silencioso por un momento. Entonces la señora Martínez, sí, la misma señora Martínez que solía saber sobre mi salud antes que mi propio hijo, empezó a aplaudir. Pronto todo el cuarto estaba aplaudiendo. «Esperanza», dijo después. «No tenía idea de que eras escritora». Yo tampoco, pensé, pero estaba aprendiendo. La poesía me llevó a otras cosas. Me uní a un grupo de escritura en la biblioteca, donde conocí gente de todos los ámbitos de la vida que compartía mi amor por las palabras. Estaba María, una enfermera retirada que escribía cuentos desgarradores sobre sus experiencias en el Seguro Social. Estaba Jaime, un exobrero de construcción que creaba los haikus más hermosos sobre las mañanas de la ciudad. Por primera vez en mi vida adulta, era parte de una comunidad que me conocía por lo que creaba, no por lo que podía proveer.
Una noche, como 9 meses después de que había empezado a escribir otra vez, Sofía vino a visitarme con noticias emocionantes. Abuela, entré al programa de periodismo del TEC. Admisión temprana. La abracé fuerte, tan orgullosa de esta niña brillante y reflexiva. Eso es maravilloso, mi amor. ¿Pero pensé que tenías el corazón puesto en la UNAM? Lo tenía, dijo. Pero entonces me di cuenta de algo. Las mejores historias están pasando aquí mismo. Como tu historia. Como todas las historias de la gente con la que trabajas en el centro de adultos mayores. Sacó su laptop. Quiero enseñarte algo. Era una propuesta para su proyecto final de prepa. Un documental sobre abuso de ancianos y explotación financiera, contado a través de las historias de personas mayores que habían encontrado el valor para pelear. Quiero que seas la narradora principal, dijo. Pero también quiero entrevistar a algunas de las personas de tus grupos de apoyo, si están dispuestas. Creo que esto podría hacer una diferencia real. No estaba segura de cómo me sentía sobre ser la cara pública de la recuperación del abuso de ancianos. Las entrevistas de TV Azteca habían sido suficientemente traumáticas. Pero mientras Sofía explicaba su visión, una serie que ayudaría a otras familias a reconocer las señales de alarma, que les daría a los ancianos las herramientas para protegerse, sentí el mismo sentido de propósito que había experimentado cuando María me agradeció en el parque. Déjame pensarlo, dije, pero ya sabía mi respuesta. El proyecto del documental tomó 8 meses en completarse. Sofía entrevistó a 12 personas mayores, incluyendo a varias de mi grupo de apoyo. Habló con abogados especializados en casos de abuso de ancianos, trabajadores sociales que habían visto la devastación que puede causar la explotación financiera, e hijos adultos que habían reconocido su propio comportamiento en nuestras historias y habían trabajado para cambiarlo. La parte más difícil fue revisitar mi propia historia. No solo el incidente del billete de lotería, sino las décadas que llevaron a eso. La erosión lenta de mi autoestima. La manera en que había aprendido a hacerme más y más pequeña hasta que apenas era visible en mi propia vida. Una tarde, mientras Sofía estaba editando grabaciones de mi entrevista, me preguntó algo en lo que todavía estoy pensando. Abuela, ¿crees que eventualmente te habrías enfrentado a mamá y papá incluso sin el billete de lotería? ¿O crees que habrías seguido dándoles dinero y aceptando su trato para siempre? Era una pregunta dolorosa porque no estaba segura de la respuesta. Me gustaría pensar que eventualmente habría encontrado mi voz, dije, pero no estoy segura. El dinero me dio poder, no solo poder financiero, sino poder psicológico. Por primera vez, tenía algo que ellos querían más de lo que ya les había dado. Eso es medio triste, ¿no? ¿Que haya tomado 570 millones de pesos para que te prestaran atención como persona? Sí, dije. Es muy triste. Pero también es la realidad para muchos adultos mayores. Vivimos en una sociedad que devalúa a la gente anciana, especialmente a las mujeres ancianas. Nos ven como recursos para usar, no como individuos con nuestras propias necesidades y deseos. Sofía estuvo callada por un momento. El documental va a ayudar a cambiar eso, ¿verdad? Espero que sí, mi amor. Pero el cambio real tiene que empezar con cada persona decidiendo que vale la pena pelear por ella misma, con dinero o sin dinero. La voz de la abuela, reclamando la dignidad en la tercera edad, se estrenó en el Festival de Cine Estudiantil del TEC en mayo. Estaba aterrada de ver mi historia proyectada en una pantalla grande, preocupada de que saliera amargada o vengativa. No necesitaba preocuparme. Sofía había creado un retrato matizado y compasivo de una situación compleja. No demonizó a Mónica ni me pintó como una víctima perfecta. Mostró cómo se desarrolla gradualmente la disfunción familiar, cómo la gente buena puede tomar malas decisiones, y cómo es posible cambiar de rumbo en cualquier etapa de la vida. La película ganó primer lugar en la categoría de documental. Más importante, llamó la atención de una afiliada local de Canal 11, que se ofreció a transmitirla como parte de su programación de temas comunitarios. La noche que se transmitió, organicé una fiesta para verla en mi departamento. Miguel y Catherine vinieron, trayendo lasaña casera y una botella de buen vino. Andrés manejó desde el TEC con 2 de sus amigos, que estaban fascinados de conocer a la abuela de la lotería, de la que habían escuchado tanto.
Roberto trajo flores y sus famosas galletas de chispas de chocolate. Incluso algunos de mis vecinos del edificio viejo vinieron. La señora García, la señora Rodríguez, el señor Kim. Era extraño verlos en mi nuevo departamento espacioso, pero se sintió bien tenerlos ahí para presenciar este momento. Mientras veíamos mi historia desarrollarse en pantalla, sentí una mezcla complicada de emociones. Orgullo por el trabajo de Sofía, gratitud por el viaje que me había traído a este punto, y sí, algo de tristeza persistente por todos los años que había perdido teniendo miedo de ocupar espacio. Cuando aparecieron los créditos, no había un ojo seco en el cuarto. «Mamá», dijo Miguel, su voz espesa de emoción, «estoy tan orgulloso de ti». «¿De qué?» «Por ser suficientemente valiente para decir la verdad, por convertir tu dolor en algo que puede ayudar a otra gente». La señora García, que rara vez mostraba emoción, se acercó y me abrazó fuerte. «Me inspiras», dijo simplemente. El impacto del documental fue más allá de lo que cualquiera de nosotros esperaba. En una semana de haberse transmitido, la estación había recibido docenas de emails de televidentes compartiendo sus propias historias. Servicios de Protección de Adultos reportó un aumento en llamadas de personas mayores buscando ayuda. 3 bufetes de abogados locales se acercaron para ofrecer servicios pro bono a víctimas de abuso de ancianos. Lo más significativo para mí, recibí una carta de una mujer llamada Elena, que tenía 82 años y vivía en Guadalajara. «Querida Esperanza», escribió, «vi su documental anoche y vi mi propia vida reflejada. Por 15 años, mi hijo y su esposa me han estado pidiendo dinero. Primero cantidades pequeñas, luego sumas cada vez más grandes. Prometían que siempre era temporal, siempre un préstamo que pagarían. Les he dado más de 600,000 pesos de mis ahorros de retiro. Pero no es solo el dinero, es la manera en que me hacen sentir, como si fuera una carga, como si mi único valor fuera lo que pudiera proveerles, como si debería estar agradecida de que me hablaran. Su historia me dio permiso de decir no. Esta mañana llamé a mi hijo y le dije que no le daría más dinero. También le dije que si quería una relación conmigo, necesitaba empezar a tratarme con respeto. Estaba enojado, justo como su nuera. Me acusó de ser egoísta y mala, pero por primera vez no me disculpé. No me eché para atrás. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Tengo 82 años y apenas estoy aprendiendo que yo también importo. Debo haber leído esa carta 20 veces. Cada vez sentí la misma oleada de propósito que me había llevado por las partes más difíciles de mi viaje. Por esto me quedé con el billete de lotería, pensé. No por el dinero, sino por este momento, por la oportunidad de ayudar a alguien más a encontrar su voz. El verano llegó con una ola de calor que mandó a todos a la orilla del lago. Roberto y yo pasamos largas tardes caminando por la Alameda, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y naranja. Hablamos de todo, nuestras niñeces, nuestros matrimonios, nuestros sueños para los años que nos quedaran. Una noche, me sorprendió con una pregunta que no esperaba. «Esperanza, ¿cómo te sentirías sobre tomar un viaje juntos? ¿Tal vez a Irlanda? Sé que siempre has querido ver el campo que tu abuela solía describir». Le había contado sobre mi abuela irlandesa, que había llenado mi niñez con historias de colinas verdes ondulantes y casitas de piedra. Siempre había prometido llevarme algún día, pero murió cuando tenía 15 años, y el viaje nunca pasó. «Roberto, eso costaría una fortuna», sonrió. «Ahora te lo puedes permitir». Era cierto, pero todavía me costaba trabajo gastar dinero en mí misma. Incluso con millones en el banco, me encontraba revisando precios en el súper, comprando la marca de la tienda en lugar de marcas, usando ropa hasta que estuviera deshilachada. Roberto entendía mi vacilación. Su esposa había muerto de cáncer 5 años antes y había estado viviendo modestamente con su pensión de maestro desde entonces. De repente tener acceso a riqueza, incluso por asociación, se sentía extraño para ambos. «Déjame preguntarte algo», dijo. «Si no gastas algo de este dinero en experiencias que te traigan gozo, ¿para qué lo estás guardando? Quiero dejar algo para Miguel y los niños». «Y lo harás. Pero esa es una herencia para el futuro.
¿Qué hay de vivir por hoy? Esa noche llamé a Sofía para contarle sobre la propuesta de Roberto. Abuela, eso es fantástico. Tienes que ir. Parece tan extravagante. Uy, ¿y qué? ¿Sabes qué es extravagante? Regalar 600,000 pesos a gente que te trataba mal mientras comías sopa Maruchan para cenar para ahorrar dinero. Tenía razón. Además, continuó Sofía, ¿no me dijiste una vez que las experiencias son más valiosas que las cosas? Esto no se trata de gastar dinero para presumir. Se trata de alimentar tu alma. 2 meses después, Roberto y yo estábamos en un avión a Dublín, mi primera vez viajando fuera de México. Estaba nerviosa por volar, por estar tan lejos de casa, por compartir una experiencia tan íntima con alguien en quien todavía estaba aprendiendo a confiar completamente. Irlanda era todo lo que mi abuela había prometido y más. Rentamos un coche y manejamos por el condado de Cork, parando en pueblitos donde la gente todavía saludaba a los extraños como viejos amigos. Visitamos castillos antiguos y caminamos por jardines que habían sido cuidados por siglos. En un pueblo pequeño llamado Kinsale, encontramos una casa de huéspedes dirigida por una mujer llamada Siobhan que me recordó a mi abuela. Nos sirvió té y pan moreno mientras contaba historias sobre la historia local, y cuando se enteró de mis aventuras recientes, le había dado la versión abreviada de mi historia. Asintió sabiamente. «Ah, has aprendido la diferencia entre ser amable y ser tapete», dijo. «Esa es una lección difícil a cualquier edad, pero especialmente cuando eres mayor y la gente piensa que deberías estar agradecida por cualquier atención que te den. ¿Has pasado por algo similar?», pregunté. «No hemos pasado todas, amor». Mi propia hija trató de convencerme de vender este lugar y mudarme a un departamento cerca de ella en Dublín. Dijo que sería más fácil para todos, pero todos significaba ella, no yo. Esta es mi casa, el trabajo de mi vida. No la voy a dejar solo porque sería más conveniente para ella visitarme. Esa conversación se quedó conmigo mientras Roberto y yo continuamos nuestro viaje. En cada pub, cada tienda, cada conversación con locales, conocí gente mayor que había peleado para mantener su independencia y dignidad. No era solo un problema mexicano, era universal, pero también lo era la solución. Por donde quiera que fuimos, conocí gente que había aprendido a valorarse, que había encontrado maneras de contribuir a sus comunidades que iban más allá de lo que podían proveer financieramente a sus familias. En nuestra última noche en Irlanda, Roberto y yo nos sentamos en un pub en Galway, escuchando música tradicional y viendo gente de todas las edades bailar juntos. Una mujer anciana, probablemente de 80 y pico, estaba bailando con su bisnieto, los dos riéndose mientras él trataba de seguir los pasos complicados. «Eso es lo que quiero», le dije a Roberto. «Quiero que me valoren por quien soy, no solo por lo que puedo dar. Quiero contribuir algo significativo al mundo». «Ya lo estás haciendo», dijo. «El documental, los grupos de apoyo, tu escritura. Estás haciendo una diferencia en las vidas de la gente». «¿Mo? Pero se siente como que apenas estoy empezando». Alzó su vaso de cerveza. «Por apenas empezar, entonces». Cuando regresamos a casa, estaba llena de nueva energía e ideas. Había mantenido un diario de viaje durante nuestro viaje, escribiendo sobre la gente que conocimos y las lecciones que nos enseñaron. Esas entradas de diario se convirtieron en la base para un libro que nunca me imaginé que escribiría. Cartas a mi yo más joven, lecciones en autoestima después de los 70. Me tomó 2 años completar. Combinó mi historia personal con las historias de otras personas mayores que había conocido a través de mi trabajo de activismo, además de consejos prácticos para familias lidiando con situaciones similares. El libro era parte memorias, parte guía de autoayuda, parte carta de amor para cualquiera que se haya sentido invisible en su propia vida. Escribí capítulos sobre reconocer abuso financiero, poner límites con hijos adultos, encontrar propósito en la tercera edad, y más importante, aprender a creer que mereces mejor trato sin importar tu edad. Mi editora, una mujer joven y aguda llamada Sara, que trabajaba para una editorial pequeña especializada en temas de justicia social, me empujó a ser más directa en mi escritura de lo que me sentía cómoda haciendo. «Esperanza», dijo durante una de nuestras sesiones de edición.
Sigues pidiendo perdón en tu prosa. Harás un punto fuerte sobre defenderte. Luego inmediatamente agregas un párrafo sobre entender la perspectiva de la otra persona. Aunque la empatía es admirable, estás socavando tu propio mensaje. No quiero parecer enojada o amargada. ¿Por qué no? Tienes todo el derecho de estar enojada sobre cómo te trataron. La ira puede ser productiva si motiva cambio positivo. Ah, tenía razón, pero era difícil romper el hábito de toda una vida de hacer sentir cómodos a todos los demás. Incluso en mi propio libro, me preocupaba por salir muy demandante, muy difícil, demasiado. El avance vino cuando estaba escribiendo un capítulo sobre la culpa que acompaña a defenderte. Estaba compartiendo la historia de otra mujer de mi grupo de apoyo, Elena, cuya hija había estado robando dinero de su cuenta de banco por años. Cuando Elena finalmente confrontó a su hija y amenazó con presentar cargos, la hija la acusó de ser vengativa y cruel. «Después de todo lo que he hecho por ti», le había dicho la hija, «¿así me pagas?» Elena me había llamado esa noche, sollozando. «Tal vez sí estoy siendo mala», dijo. «Tal vez debería simplemente dejarlo pasar». «Elena», le había dicho, «si alguien le estuviera robando a tu vecina, ¿qué le aconsejarías a tu vecina hacer? Llamar a la policía inmediatamente». «Entonces, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué mereces menos protección solo porque la ladrona es tu hija?» Mientras escribía esa conversación, me di cuenta de que me estaba hablando a mí misma tanto como a Elena. ¿Por qué nosotras las mujeres mayores pensábamos que merecíamos menos respeto, menos protección, menos consideración de la que le daríamos a cualquier otra persona? Sara tenía razón. Necesitaba dejar de disculparme por ocupar espacio en mi propia historia. La versión revisada del libro era más fuerte, más directa, más honesta. Escribí sobre la rabia que sentí cuando Mónica me llamó ladrona en televisión. Escribí sobre los años de palabras tragadas y necesidades suprimidas. Escribí sobre la liberación que vino con finalmente decir no. Pero también escribí sobre el perdón. No el tipo que pretende que nada pasó, sino el tipo que te libera de cargar la toxicidad de alguien más en tu corazón. Escribí sobre el gozo de descubrir nuevas partes de ti mismo a cualquier edad. Escribí sobre amor que celebra en lugar de disminuir, y cómo nunca es demasiado tarde para encontrarlo. El libro se publicó en septiembre, 3 años después de que encontré el billete de lotería. Tuvimos una pequeña fiesta de lanzamiento en la librería de la Condesa, donde había redescubierto mi amor por la lectura. El dueño, un hombre amable llamado David que se había vuelto amigo durante los años, decoró el pequeño espacio para eventos con fotos de mi viaje a Irlanda y copias de algunos de mis poemas favoritos. Miguel y Catherine vinieron, por supuesto, como Andrés y Sofía. Roberto estaba a mi lado mientras leí extractos a una multitud de como 30 personas. Amigos del centro de adultos mayores, vecinos, miembros de mi grupo de escritura y varias personas que había conocido a través de mi trabajo de activismo. Pero la presencia más significativa fue la señora García de mi edificio viejo. Tenía 87 años ahora y ya no viajaba mucho, pero había tomado el metro desde la Roma Norte hasta la Condesa para estar ahí. «Estoy tan orgullosa de ti», me susurró mientras me abrazaba después de la lectura. «Mira cómo has crecido». El libro no se volvió bestseller, pero no necesitaba hacerlo. Lo que importaba eran las cartas que recibí de lectores que vieron sus propias experiencias reflejadas en mi historia. Cartas de hijos adultos que reconocieron su propio comportamiento y trabajaron para cambiarlo. Cartas de personas mayores que encontraron el valor para poner límites. Cartas de familias que usaron el libro como punto de partida para conversaciones difíciles pero necesarias. Una carta vino de una fuente sorprendente. Mónica. «Esperanza», escribió. «Leí tu libro. Miguel me dio una copia, lo cual inicialmente resentí. Pensé que sería un ataque de 400 páginas contra mí, y honestamente, partes fueron difíciles de leer, pero para el final, entendí algo que nunca había comprendido antes. No solo estabas pidiendo respeto, estabas pidiendo ser vista como una persona completa, no solo como un recurso. Me doy cuenta ahora de que nunca te vi de esa manera. Te veía como la mamá de Miguel, la abuela de los niños, alguien cuyo trabajo era hacer nuestras vidas más fáciles. Nunca pensé en cómo era tu vida cuando no estábamos cerca.
Nunca me pregunté si estabas sola o asustada o batallando. Solo asumí que estabas bien, porque era más fácil que lidiar con la posibilidad de que pudieras necesitar algo de nosotros en lugar de al revés. No estoy pidiendo perdón. No creo que me lo merezca. Pero quería que supieras que tu historia ha cambiado cómo pienso sobre las personas ancianas en mi vida. Los papás de mi nuevo esposo viven cerca, y he estado haciendo un esfuerzo por realmente verlos, no solo visitarlos por obligación. Espero que seas feliz. Espero que sepas que a pesar de todo, criaste a un buen hijo que te ama profundamente. Y espero que algún día Sofía y Andrés lean tu libro y entiendan qué suerte tienen de tener una abuela que peleó tanto para quedarse en sus vidas. Gracias por no rendirte contigo misma. Leí esa carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de validación y tristeza. Mónica nunca sería la nuera que había esperado, pero había crecido para ser alguien capaz de autorreflexión y arrepentimiento genuino. Eso era más de lo que jamás había esperado. Mientras escribo esto ahora, han pasado 5 años desde que encontré ese billete de lotería. 5 años desde que tomé la decisión que cambió todo. Roberto y yo nos casamos la primavera pasada en una ceremonia simple en mi departamento, rodeados de la familia y amigos que me habían apoyado a través de mi transformación. Sofía me llevó del brazo por el pasillo corto de mi cocina a mi sala, donde Roberto esperaba con lágrimas en los ojos. Miguel ofició. Se había ordenado en línea solo para la ocasión, y Andrés proporcionó música con una guitarra que había aprendido a tocar. A los 77 y 81, no necesitábamos una boda grande o recepción cara. Solo necesitábamos declarar públicamente nuestro compromiso de amarnos exactamente como somos, por el tiempo que nos quede. Mónica mandó una tarjeta hermosa y un regalo generoso. No asistió, y no esperaba que lo hiciera, pero el gesto se sintió genuino y sanador. Mi libro me llevó a hablar en centros de adultos mayores, bibliotecas, e incluso algunas universidades donde estudiantes estudiaban gerontología o trabajo social. He testificado ante la legislatura estatal sobre prevención de abuso de ancianos. He consultado sobre políticas diseñadas para proteger a personas mayores de explotación financiera. Pero el trabajo del que estoy más orgullosa es el Proyecto Dignidad, que Sofía y yo empezamos juntas. Es una organización sin fines de lucro que proporciona recursos y apoyo para adultos mayores lidiando con conflicto familiar y abuso financiero. Dirigimos grupos de apoyo, proporcionamos referencias legales y, más importante, ayudamos a personas mayores a reconocer que merecen mejor trato sin importar su edad. El dinero de la lotería financió los costos de arranque del proyecto y continúa apoyando nuestros gastos operativos. Finalmente, el dinero que empezó todo este viaje se está usando para algo que se siente verdaderamente significativo. Sofía se graduó summa cum laude del TEC y ahora trabaja como periodista de investigación para Reforma, especializándose en historias sobre poblaciones vulnerables. Su documental sobre abuso de ancianos se ha mostrado en festivales de cine por todo el país y ahora se usa como herramienta de entrenamiento por trabajadores sociales y policías. Andrés terminó su carrera de computación y desarrolló una app que ayuda a personas mayores a navegar la banca digital con seguridad y reconocer estafas en línea. Dice que le debo nuestras partidas de ajedrez por enseñarle pensamiento estratégico, pero creo que su compasión por adultos mayores viene de ver a su abuela encontrar su voz. Miguel y Catherine compraron una casa solo 3 cuadras de mi departamento, en parte, dice él, para poder cuidarme, pero sobre todo para poder vernos más regularmente. Las cenas dominicales se han expandido para incluir a los padres de Catherine, que se han vuelto queridos amigos míos. Tenemos una familia real ahora, complicada y llena de amor. ¿Y yo? Todavía estoy escribiendo, todavía haciendo voluntariado, todavía aprendiendo cosas nuevas sobre mí misma. El mes pasado, empecé a tomar clases de piano con una maestra que se especializa en principiantes adultos. Mis dedos están tiesos con artritis y nunca seré virtuosa, pero hay algo milagroso sobre crear música en esta etapa de mi vida. Roberto y yo estamos planeando otro viaje, a Italia esta vez, para ver el arte y arquitectura sobre los que he estado leyendo. Hablamos del futuro en términos de experiencias que queremos tener, lugares que queremos ver, gente que queremos conocer.
No en términos de cuántos años nos quedan, sino en términos de cuánta vida podemos meter en esos años. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme quedado con el billete de lotería en lugar de dárselo a Mónica, si me preocupo de haber sido muy dura, muy egoísta, muy implacable. La respuesta es no. No me arrepiento ni un segundo. Pero seamos claros sobre de qué no me arrepiento. No me arrepiento de defenderme. No me arrepiento de rehusarme a que me llamaran ladrona por reclamar algo que fue tirado en mi propiedad. No me arrepiento de poner límites con gente que había pasado años aprovechándose de mi generosidad. Más importante, no me arrepiento de elegir verme como una persona digna de respeto y amor, no solo como una fuente conveniente de dinero y servicios. El billete de lotería nunca se trató realmente del dinero. Se trató de reconocer mi propio valor. Se trató de aprender que importaba, que mi felicidad era importante, que merecía mejor trato del que había estado aceptando. Si Mónica no hubiera tirado ese billete, si nunca lo hubiera encontrado, ¿habría encontrado eventualmente el valor para cambiar mi vida? Honestamente no lo sé. Tal vez la erosión gradual de mi dignidad habría continuado hasta que no quedara nada de mí. O tal vez habría aparecido algún otro catalizador. Tal vez me habría enfermado y me habría dado cuenta de que mi familia solo me visitaba cuando necesitaban algo. Tal vez me habría quedado sin dinero para dar y habría descubierto quién realmente se preocupaba por mí. Tal vez simplemente habría llegado a un punto de quiebre donde ya no podía pretender estar bien. Pero el billete de lotería llegó cuando estaba lista para reclamarlo, lista para dejar de disculparme por existir, lista para valorarme de la manera en que valoraba a otros, lista para creer que merecía mejor. La lotería real no fueron los 570 millones de pesos. La lotería real fue aprender, a los 74 años, que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir como si importaras, porque sí importas. Sin importar tu edad, sin importar tus circunstancias, sin importar los errores que hayas cometido o que te hayan dicho que cometiste, importas. Mereces respeto. Mereces amor que no venga con condiciones. Mereces ocupar espacio en tu propia vida. Si están viendo esto y se ven en mi historia, si están cansados de que los traten como si su único valor fuera lo que pueden proveerles a otras personas, si están listos para dejar de disculparse por tener necesidades y deseos propios, por favor sepan que el cambio es posible. Nunca es demasiado tarde para elegirse a ustedes mismos. No necesitan un billete de lotería para reclamar su valor. Solo necesitan el valor para creer que merecen mejor y la fuerza para hacer cumplir esa creencia, incluso cuando otros se resistan. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación donde tuvieron que elegir entre que se aprovecharan de ustedes y que los llamaran egoístas? ¿Alguna vez han descubierto algo que les pertenecía solo para que otros reclamaran que era suyo? Cuéntenme su historia en los comentarios abajo. Si mi historia resonó con ustedes, por favor denle like y suscríbanse. A veces el mensaje más importante que alguien necesita escuchar es que no están solos y que nunca es demasiado tarde para defenderse. Compartan este video con alguien que pueda necesitar escucharlo también, porque a veces la fortuna más grande no es lo que encuentras, es lo que finalmente decides que vales la pena conservar.